denomina, ¿no es cierto? Eso es, en ese primer punto lo vamos a denominar como ultrafiltrado. Entonces, veamos. Y decíamos que ahora sí que empiece lo bonito de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, primero, nosotros tenemos que conocer que dentro del proceso de filtrado glomerular nosotros tenemos barreras de filtración. Y ya las habíamos conocido algunas de ellas. ¿Cuál es la primera barrera de filtración? Lo habíamos mencionado, que es el epitelio fenestrado, ¿no es cierto? Esa es la primera barrera de filtración. Que dentro de las características tiene unas fenestraciones de entre 70 y 100 nanómicras y permite que pasen las partículas hasta ese tamaño, ¿verdad? El diámetro de las fenestraciones, como la que tenemos acá, por ejemplo, del epitelio, permite el paso de proteínas, porque las proteínas tienen un tamaño menor a 70 nanómicras. Entonces, proteínas pasan. Sin embargo, como vamos a tener más barreras de filtración más adelante, pues esas proteínas ya se van quedando, ¿de acuerdo? Pero es el primer paso el endotelio vascular, el endotelio fenestral. La segunda barrera de filtración, ya la conocemos, ya la hemos visto, es la membrana basal glomerular, la cual es 5 veces más gruesa que la membrana basal de los capilares glomerulares. Está compuesto, también ya lo aprendimos, principalmente por colágeno tipo 4 y por varias otras proteínas, dentro de ellos principalmente proteoglucanos. Y el espesor de la membrana basal, como podemos ver acá, miren esta fotografía electrónica, el espesor de la membrana basal glomerular limita el paso de las proteínas que pudieron pasar por el epitelio, por el endotelio fenestrado. Las proteínas que pasaron por el endotelio dijeron, bueno, ya estoy libre. No, mentira. Todavía tengo yo en la membrana basal glomerular que me van a retener, ¿de acuerdo? Y como tercera barrera de filtración vamos a tener que el diafragma en hendidura, ¿no es cierto? Que lo tenemos acá, miren, estos son los pedícelos de los podocitos, los pedícelos, tenemos la hendidura de filtración y en el medio de la hendidura de filtración tenemos el diafragma en hendidura. El diafragma en hendidura que está compuesto por una proteína que se llama, así es, nefrina. Entonces, la tercera barrera de filtración está determinada por el diafragma en hendidura. Y lo que les mencionaba en la última clase, de que recientemente se ha demostrado que la principal barrera de filtración en el proceso, valga la redundancia, de filtrado de todas las sustancias de los componentes sanguíneos es el diafragma en hendidura. Antes se pensaba que era la membrana basal glomerular, pero no. Es el diafragma en hendidura el que ejerce su función de mejor medida. Ahora, esto es importante, todos los solutos, o sea, todas las sustancias que se encuentran disueltas en el plasma van a atravesar facilito las tres barreras, todo. Digamos, si yo tengo cloruro de sodio, si yo tengo potasio por allá, si yo tengo, qué sé yo tengo medicamentos, si yo tengo, no sé, un tóxico, cualquier cosa que esté disuelto en el plasma, va a pasar las tres barreras, fácil, súper fácil, las tres barreras. Y así lo vamos a eliminar, ¿de acuerdo? Pero lo que sí no va a pasar, son células, ¿de acuerdo? En este caso glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y tampoco las proteínas. Eso no va a pasar. Inicialmente pasa por el endotelio, membrana basal, las filtra un poco más, y después de eso la barrera de filtrar, el diafragma en hendidura las va a filtrar completamente más, ¿de acuerdo? El mensaje de esto es que todo lo que esté disuelto en la sangre, todo pasa. Todo, absolutamente todo. A excepción de células y a excepción de proteínas. ¿De acuerdo? Y ahí del resto pasa todo. Las proteínas son excluidas de aproximadamente el 95% del total de las proteínas. Son excluidas de la filtración por estas tres barreras de filtración. Por dos cosas. Primero, porque las proteínas tienen una carga, un peso, un tamaño súper grande que en un inicio no pueden atravesar por el epitelio fenestrado, por el endotelio fenestrado, y luego, como son muy grandes y sobre todo la mayoría de proteínas tienen carga negativa, o sea, son aniónicas, la membrana basal glomerular no les deja pasar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la membrana basal, acuérdense que nosotros tenemos una lámina en el medio que se llama la lámina densa, que es una lámina electrodensa, o sea, tiene una carga eléctrica que repele. Es una carga negativa que repele las proteínas negativas. Ustedes saben, los similares, polos opuestos se atraen, polos iguales
se repelen, ¿no es cierto? Entonces, la lámina densa es una lámina electrodensa cargada negativamente. Las proteínas, como son negativas, la gran mayoría de ellas, se repele con la membrana basal glomerular y no las deja pasar, ¿de acuerdo? No así las proteínas de carga positiva, que pueden pasar algunas de ellas. Pero las características de las proteínas de carga positiva es que una de las características es, primero, que son positivas y luego tienen un tamaño pequeño, entonces de ley pasa, ¿de acuerdo? Pero en el 95% de las proteínas pueden atravesar, pues no pueden atravesar. El 5% de las proteínas que logren atravesar esto, en las cuales se encontrarán las proteínas de tamaño pequeño, las proteínas catiónicas, a la final tampoco van a ser eliminadas en la orina. ¿Por qué? Porque en el proceso de su recorrido por toda la nefrona, por los túbulos, por los túbulos contorneados, por las arterias, por todo eso, son absorbidas. Entonces, igual tampoco son eliminadas. ¿Okay? Entonces, básicamente, el 1%, solamente el 1% de todas las proteínas que son filtradas a través de las 3 barreras de filtración pueden eliminarse en la orina, el 1%, casi el 1%. Por eso una de las características cuando nosotros estamos analizando a un paciente que tiene insuficiencia renal o que tiene daño renal es ver la proteinuria, o sea, la cantidad de proteínas en orina. Porque si yo tengo un incremento de proteínas en orina, ¿qué quiere decir? Que estas 3 barreras se pudren. Porque si no tengo yo las 3 barreras de filtración, las proteínas empiezan a pasar, y la cantidad de proteínas que se encuentran ya en los túbulos es tanta que no puede ser absorbida y empezamos a eliminar proteínas, ¿de acuerdo? Pero una pregunta, por eso saben decir que al momento que nosotros vemos en este caso, realizamos el paciente la orina pues más espumosa. Sí, literal, tal cual. Si ustedes están interrogando al paciente con insuficiencia renal o con el paciente que tiene con sospecha algún proceso renal, alguna patología renal, se le pregunta, ¿y cómo está bien? ¿Está orinando bien? Sí, doctor, orino súper bien. El hecho de que orine no quiere decir que no tenga insuficiencia renal. Siempre nos hemos metido en la cabeza de que tiene insuficiencia renal, no orina. Mentira. Yo acabo de ingresar hoy a un paciente a la UCI que está súper malito, insuficiente renal, se hace diálisis y orina un contento. Si orina no quiere decir que no tenga insuficiencia renal. Pero cuando nosotros estamos averiguando con el paciente, ¿orina? Sí, orina bastante o poquito, orino lo normal. ¿Y hace espuma? Sí, doctor, hace un montón de espuma, como que si estuviera literal, así te lo dicen. Y lo vamos a saber por qué. Es como que si estuviera batiendo huevos para hacer espumilla. Así, doctor, así se hace. ¿Y por qué es eso? Porque estamos eliminando albúmina. ¿No es cierto? La albúmina es la principal proteína que tenemos en el plasma. Entonces, como eliminamos albúmina, el huevo tiene albúmina, se hace igualito cuando estamos batiendo el huevo. Tal cual. Entonces, eso es súper importante. No quiere decir que si hacen 2 espumitas al orinar, ya tengo insuficiencia renal. No, es literal, es como hacer espumillas y así se hace. ¿De acuerdo? Ok, entonces decíamos que solamente el 1% de las proteínas que se alcanzó a filtrar, solo ese 1%, no el 1% del total de proteínas, no. El 1% de las proteínas que se filtraron alcanzan a eliminarse a través de la orina por la efectividad de las 3 barreras de filtración, ¿de acuerdo? Ahora, esto que está acá, y ustedes van a poner esa cara, miren, así de puta madre, otra vez fuerzas, otra vez presiones, otra vez esas pendejadas. Pero es bonito, tranquilos, no se preocupen, es bonito, ahí se ríen. Porque ya una vez que aprendieron, se dan cuenta que no es difícil. No es difícil, no es para nada difícil, y es bonito, la fisiología renal es súper bonita. A mí me gusta mucho en todo caso. A ver, primerito, para esto nosotros vamos a darnos cuenta, o vamos a tomar en cuenta esto que tenemos acá que dice el equilibrio o las fuerzas de Starling. No es lo mismo que la ley de Frank-Starling, eso es otra cosa, eso es en cardio, ¿se acuerdan? Lo que decíamos que la capacidad del corazón que tiene que, cuando más se distiende, más fuerza tiene para contraerse, ¿no? Eso es otra cosa. Esto se llama las fuerzas de Starling. ¿Qué dice estas fuerzas de Starling? Dice que el movimiento de un fluido debido a la filtración a través de una pared del capilar depende del equilibrio entre el gradiente de presión hidrostática y el gradiente de presión oncótica a través del capilar. Tranquilos, suena confuso, pero no lo es. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El líquido que ingresa a la cápsula glomerular, o sea, en este espacio que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos nuestra arteriola aferente
nuestro arteriola eferente, nuestros capilares glomerulares y todo lo que está aquí afuera es el espacio de Bowman o el espacio urinario. Aquí es en donde se va a recoger la orina, el ultrafiltrado. El líquido que ingresa acá a este espacio urinario se va a denominar ultrafiltrado. ¿Por qué? Porque es generado en base a presión, en base a presiones. Por eso se denomina ultrafiltrado. ¿Y qué presiones van a generar este filtrado? Tenemos 4 presiones. 2 presiones hidrostáticas y 2 presiones oncóticas, o también llamadas presiones coloidioosmóticas. ¿Qué es una presión hidrostática? Es la presión que ejerce un líquido contra la pared del recipiente que lo está generando, que lo está conteniendo. ¿De acuerdo? En este caso, si yo digo presión hidrostática del plasma, será la presión que tiene el líquido, la sangre, dentro de los capilares glomerulares. ¿No es cierto? Esa es la presión hidrostática. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Esto que está aquí afuera es la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Esto es el espacio urinario. En este espacio amarillo que tenemos aquí, ¿tenemos o no tenemos líquido? Sí, porque es el líquido que se está filtrando. Por lo tanto, ese líquido está dentro de un recipiente, ¿sí o no? Por lo tanto, ese líquido genera presión. ¿Qué tipo de presión? Una presión hidrostática. Entonces tenemos 2 presiones. La presión hidrostática de los capilares, o sea, dentro del capilar, y la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. 2 presiones hidrostáticas. Y tenemos la presión coloidioosmótica o presión oncótica, igual, del plasma, y la presión coloidioosmótica o presión oncótica de la cápsula de Bowman. ¿Qué es la presión coloidioosmótica o la presión oncótica? Es la presión o la fuerza que genera la concentración de proteínas en ese espacio. ¿De acuerdo? ¿Yo tengo o no tengo proteínas aquí dentro del capilar sanguíneo, en el plasma sanguíneo? Claro, tengo proteínas, ¿no es cierto? Y es más, esas son las que no se van a filtrar. Tengo proteínas, por lo tanto esas proteínas me generan una presión oncótica dentro del capilar. ¿Cuánto dijimos que se filtraba? ¿Dónde estaba? Acá está. El 95% son excluidas, ¿no es cierto? Queda un 5%. Ese 5% alcanza a pasarse por aquí, alcanza a pasarse por acá. Por lo tanto, en el espacio urinario, ¿yo cuánto tendré de proteínas? Un 5%, ¿no es cierto? ¿Tengo proteínas aquí en la cápsula de Bowman, sí o no? Por lo tanto, esas proteínas me van a generar una presión oncótica, una presión coloidioosmótica. Entonces, yo ya tengo 2 presiones hidrostáticas y 2 presiones coloidioosmóticas. 2 presiones dentro del capilar y 2 presiones en la cápsula de Bowman, ¿de acuerdo? Ahí lo explicamos de mejor manera. La presión hidrostática es la fuerza generada por la presión del fluido sobre las paredes de los capilares o del espacio que le esté conteniendo, ya sea por el plasma sanguíneo o por el fluido intersticial. El líquido genera presión en donde quiera que esté y la presión de ese líquido es presión hidrostática. Ahora, que dentro de ese líquido haya disuelto oxígeno, haya disuelto CO2 y que ese CO2 y ese oxígeno tenga presiones parciales, eso es otra cosa, eso ya lo aprendimos en respiratorio. Ahorita estamos hablando solamente de la presión que genera el líquido en un recipiente, ¿de acuerdo? La presión oncótica o la presión coloidioosmótica es la forma de presión generada por la diferencia de concentraciones de las proteínas entre las proteínas de un espacio y las proteínas de otro espacio. Esa es la presión coloidioosmótica, esa es la presión oncótica. Lo importante de esta presión coloidioosmótica o la presión oncótica es que las proteínas acarrean agua. A las proteínas les gusta irse llevando agua, ¿de acuerdo? Donde quiera que estén les gusta llevarse agua. ¿Quién se llevará más agua? Digamos, tenemos esta aula y tenemos el pasillo. Aquí tenemos un montón de proteínas, cada uno de ustedes es un montón de proteínas, cada uno de ustedes es una proteína. Y afuera tenemos poquitas proteínas. ¿Quién acarrea más agua? ¿Los de afuera o los de acá? Ustedes, ¿no es cierto? Mientras más proteínas hay, más presión oncótica o más presión coloidioosmótica hay, y por lo tanto acarrea más agua al espacio en el cual esté, independientemente del que sea, ¿de acuerdo? Pero esa es la característica de la presión hidrostática, la capacidad de acarrear agua que tiene, ¿ok? Ya vimos que es la presión hidrostática y que es la presión coloidioosmótica. Ahora, la presión hidrostática teníamos 2, ¿no es cierto? La presión hidrostática del capilar y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. La presión, ¿cuál tendrá mayor presión? ¿La presión que llega por la sangre o la presión que está
recién filtrándose en la cápsula de Bowman. O sea, que llega con los capilares en la sangre, ¿no es cierto? Esa tiene mayor presión. Entonces, la presión hidrostática del capilar favorece la salida de agua. Desde el capilar, ¿hacia dónde? Hacia la cápsula de Bowman, hacia el espacio de Bowman, o el espacio urinario, como quieran llamar. La presión hidrostática dentro del capilar favorece esa salida de agua, ¿de acuerdo? Pero cuando quiere salir esa agua, ¿con quién se encuentra? Con la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Pero, ¿cuál le gana? ¿La hidrostática del capilar o la hidrostática de la cápsula de Bowman? La del capilar. Por lo tanto, si bien es cierto, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman como que se contrapone un poco a la presión hidrostática del capilar, pero al final la presión hidrostática del capilar le gana y saca líquido. ¿Saca líquido de dónde? O sea, saca agua y por lo tanto todo lo que está disuelto en el plasma, todo lo que está disuelto en el agua de la sangre, lo saca desde el capilar hacia el espacio de Bowman, ¿no es cierto? Entonces lo vemos acá, miren, nosotros tenemos acá un capilar y aquí tenemos un espacio urinario. La presión, vamos a analizar primero solamente la presión hidrostática. La presión hidrostática del capilar es mucho más fuerte, es mucho más grande que la presión hidrostática en el espacio urinario. Por lo tanto, el agua sale del capilar al espacio urinario. La presión hidrostática del espacio urinario es chiquitita, ¿no es cierto? Porque la presión hidrostática del espacio urinario también quiere sacar líquido, pero en este caso quiere sacar líquido ¿de dónde? Del espacio urinario, quiere meterlo al capilar, pero como la presión hidrostática del capilar le gana, a la final el flujo neto de líquido va a ser desde el capilar hacia el espacio urinario, ¿no es cierto? Ahora vamos con la presión oncótica o la presión coloidosmótica. ¿Qué dijimos hace un momento lo importante de la presión coloidosmótica o la presión oncótica? ¿Cuál es la principal característica de ellos? La capacidad de atraer agua. ¿De acuerdo? ¿En dónde tengo yo más proteínas? Nuevamente. ¿En el capilar o acá? ¿O en el espacio urinario? En el capilar. Por lo tanto, el flujo de agua irá de dónde hacia dónde. ¿Del capilar al espacio o del espacio al capilar? Del espacio al capilar. Entonces, miren, dense en cuenta una cosa. La presión hidrostática saca agua del capilar al espacio urinario. La presión coloidosmótica o la presión oncótica regresa el agua al capilar. Cuando nosotros hacemos todo el proceso de análisis o las diferencias de presiones, la relación de las fuerzas de Starling, porque las fuerzas de Starling hacía referencia a la diferencia de presiones entre presiones hidrostáticas y presiones coloidosmóticas, vemos que al final de todas estas cuatro presiones, la que predomina es la presión hidrostática del capilar. Por lo tanto, la tasa neta o el flujo neto de filtración va a ir en el sentido de filtración de agua, va a ir en qué sentido? En el sentido del capilar hacia el espacio urinario, ¿no es cierto? La presión oncótica en el plasma es mayor que la presión oncótica de la cápsula de Bowman debido a que hay más concentración de proteínas en el plasma, aproximadamente de 6 a 8 gramos por cada 100 mililitros. Y en el líquido del espacio urinario tenemos aproximadamente de 2 a 5 gramos por cada 100 mililitros de líquido. Lo que promueve el retorno osmótico del agua que se filtró inicialmente, lo que acabábamos de mencionar. La presión hidrostática saca el agua y la presión oncótica, en cambio, la regresa. Pero cuando hacemos las sumas, estas multiplicaciones y divisiones respectivas de estas cuatro presiones, 2 hidrostáticas, 2 oncóticas o 2 coloidosmóticas, quien predomina a la final es la presión hidrostática, ¿de acuerdo? Y este predominio de presión hidrostática se denomina presión neta de filtración glomerular. ¿Y de cuánto es esta presión? Es aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio, cuando ya hicimos toda la relación de las fuerzas de Starling, ¿no es cierto? Ok, entonces, estos 10 milímetros de mercurio van a ser en relación a ¿qué? En relación al agua que sale desde el capilar hacia el espacio urinario, ¿no es cierto? Los capilares son extremadamente permeables al agua del plasma y a todo lo que está disuelto en él. Todo.
todo lo que está disuelto en el plasma pasa, todo, absolutamente todo, no se queda nada. Lo único que se queda son, nuevamente, proteínas y células, ¿no es cierto? Ya, esta presión neta del filtrado glomerular de 10 milímetros de mercurio puede parecer pequeñita, pero aún así es lo suficientemente intensa para ocasionar todo el filtrado glomerular, que ya vamos a ver cuánto es, no es poquito, es un montón lo que se filtra, con apenas 10 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Ok, esta presión que se genera aquí, esta presión se denomina presión neta de filtrado glomerular. Pero el paso de líquido, la cantidad de líquido que va a pasar, como ya lo vamos a explicar o lo vamos a expresar en mililitros minuto, eso en cambio se va a denominar como tasa de filtrado glomerular. Tasa de filtrado glomerular. La una, los 10 milímetros, es la presión neta de filtrado glomerular, ¿no es cierto? La cantidad de líquido que sale desde el capilar hacia el espacio urinario, en cambio, eso es la tasa de filtrado glomerular. Y como dijimos, esta presión es lo suficientemente importante, a pesar de ser un valor súper chiquitito, para filtrar todo esto. Miren, la tasa de filtrado glomerular es de aproximadamente de 80, en forma general, de 80 a 140 mililitros minuto. Si separamos hombre-mujer, los hombres 125 mililitros minuto y las mujercitas 115 mililitros minuto ¿de qué? De tasa de filtrado glomerular, o sea, la cantidad de agua que está saliendo del capilar al espacio urinario serán entre 80 y 140 mililitros minuto. Si nosotros hacemos cuentas, eso nos va a dar 7.5 litros por hora de agua, 180 litros de agua filtrados por día, o sea 45 galones de agua, con ese poquito de presión, 180 litros de agua. Si nosotros tenemos una volemia aproximada, o sea la cantidad de sangre aproximada en nuestro cuerpo de 5.5 litros, esto quiere decir que el volumen total de nuestra sangre, toda nuestra sangre, se filtra en nuestro cuerpo cada 40 minutos. En 40 minutos, en lo que casi vamos de clase ahorita, ya filtramos toda nuestra sangre. Porque es por la cantidad de agua. Miren, son 180 litros diarios. ¿De dónde sacamos 180 litros? Imagínense. Ahora, no orinamos nosotros por 180 litros. ¿No es cierto? Imagínense, podemos estar al lado, ¿no? O puesto una sonda, o no sé, conectar una manguera al desagüe. Estos 180 litros después se reabsorben. ¿En dónde? En el proceso de reabsorción de agua y sal de todos los túbulos de la nefrona, que eso vamos a verlo más adelante. ¿De acuerdo? Hoy solo vamos a ver esto de cómo se produce el primer filtrado, o sea, el ultrafiltrado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quedó claro esto de el primer filtrado bajo presión, cómo se genera? El ultrafiltrado, ¿cómo se genera? ¿Sí? Presiones hidrostáticas, presiones coloidosmóticas, ¿está claro? ¿Sí? ¿Perdón? Ya. Ahí vamos a ver. Dentro del proceso de filtración, yo tengo el equilibrio de 4 fuerzas, ¿no es cierto? 2 hidrostáticas, 2 coloidosmóticas, o también llamadas presiones oncóticas. A veces utilizo un término, a veces utilizo el otro, pero tienen que seguir. Estas 4 fuerzas tienen que estar equilibradas. La presión hidrostática, independientemente del lugar, lo que va a hacer es promover que salga el agua. La presión coloidosmótica, en cambio, va a hacer que traiga el agua. ¿De acuerdo? Aquí, presión hidrostática. ¿Cuál tiene mayor presión hidrostática? ¿El capilar o el espacio urinario? El capilar. Por lo tanto, el agua va a ser promovida desde el capilar hacia el espacio urinario. La presión coloidosmótica o la presión oncótica, en cambio, tiene la capacidad de atraer agua, de acarrear agua, de llevarse el agua. En estas dos, ¿cuál tiene mayor presión oncótica? ¿El espacio urinario o el capilar? El capilar. Por lo tanto, el capilar, la presión osmótica, la presión oncótica del capilar va a acarrear el agua, ¿no es cierto? Cuando ya hacemos el equilibrio de estas fuerzas, porque acá la hidrostática saca el agua y acá en cambio la coloidosmótica mete agua. Cuando ya hacemos el equilibrio de todas estas fuerzas, no por la ley de Stalin, sino por las fuerzas de Stalin, por el equilibrio de Stalin, ¿qué nos da? Nos da a la final una presión positiva, podríamos decirlo, de cuánto?
de 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio a favor de quién? A favor de la presión hidrostática. Presión hidrostática del capilar. Por lo tanto, a la final, después de todos los equilibrios, el agua va a salir. ¿De dónde? Del capilar al espacio urinario. O sea, sale más agua de la que Claro, lógico. Por eso a la final terminamos eliminando, ¿no es cierto? Pero lo que decíamos es que esa presión hidrostática, esta presión pequeñita, se llama presión neta de filtración. ¿Por qué es presión neta? Porque analizamos la presión hidrostática del uno, hidrostática del otro, osmótica del uno, osmótica del otro. Entonces, cuando hacemos el análisis de todo, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de todo, pues nos sale una presión neta, o sea, la presión definitiva, la final de todo, es una presión que se llama presión de filtración glomerular de 10 milímetros de mercurio. ¿A favor de qué? A favor de la hidrostática del capilar. Por lo tanto, el agua va a salir. Y hay los valores que mencionábamos, ¿no? Todos estos valores de la tasa, en cambio, de filtrado glomerular, que es la cantidad de líquido que sale, no la presión con la que sale, es la cantidad de líquido que sale por mililitros minuto por el proceso de filtración. ¿Ok? Ya. ¿Sí? Ya. Entonces, o sea, si esos 10 milímetros fueran variables, disminuirían o aumentarían. Sí, pero sí, está bien, sí. Esos 10 milímetros pueden aumentar o pueden disminuir, ¿no es cierto? Pueden aumentar los 10 milímetros, ¿en qué sentido? Si yo tengo, por ejemplo, no conozco cuál será la presión hidrostática en el capilar glomerular, no conozco, realmente no sé. Pero voy a poner un valor, voy a inventarme un valor. Presión hidrostática en el capilar, presión hidrostática en el espacio urinario, presión coloidea en el capilar, presión coloidea osmótica en el espacio urinario. Si yo tengo aquí, digamos, 120 milímetros de mercurio, todo en milímetros de mercurio porque es presión, ¿no es cierto? En el espacio urinario que tenga, qué sé yo, pongamos 100 para poder hacer el ejemplo. Y aquí tengo 5 y aquí tengo 5. Si yo resto todas estas, a la final, ¿cuánto me queda? 10 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Que es la presión neta de filtrado glomerular. ¿Qué pasa en una persona que no tenga 120, que tenga, no sé, 180? Esta presión ya no va a ser de 10, pues esta presión ya va a aumentar. Esta presión es la presión neta de filtrado glomerular. ¿Va a aumentar a cuánto? Aumentará, digamos, a 40 milímetros de mercurio. Si con 10 yo orino, no orino. Si yo con 10 filtro 180 litros, imagínense con 40, ¿no es cierto? Va a aumentar la tasa de filtrado glomerular. Ahora pongamos el ejemplo de que el paciente está con la presión baja, está con, no sé, con 50, como el señor que ingresa a la terapia intensiva, 50. Esto no va a estar en 40 ni va a estar en 10, probablemente estará en 1 o en 2. Entonces, ¿este paciente orinará o no orinará? No va a orinar, no va a orinar nada. ¿Por qué? Porque no está filtrando nada, ¿no es cierto? Y por eso es que parte de las metas, de los objetivos de reanimación en un paciente que se encuentra con inestabilidad, con hipotensión, con choque del tipo que quiera que sea, es no solamente subir la presión, ya subes la presión, pero parte de las recomendaciones de una correcta reanimación es asegurar una tasa de filtrado glomerular de al menos 1.5 ml minuto. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense, también es parte de esto, porque puede ser que yo subo la presión, pero el paciente no empieza a orinar y por lo tanto esto no me funciona. ¿Sí? Pero sí varía. Ok, vamos a ver la regulación. Esto que acabamos de mencionar tiene que ser regulado, no tiene que ser lineal. Siempre tiene que regularse. A veces filtramos un poco menos, a veces filtramos un poco más. Depende de las circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, esta regulación de la tasa de filtrado glomerular va a estar dado por la vasoconstricción o vasodilatación ¿de quiénes? De las arteriolas. De la arteriola aferente principalmente o de la arteriola eferente en menor medida. Quien ejerce una mayor regulación mediante vasoconstricción o vasodilatación de la tasa de filtrado glomerular principalmente es la arteriola aferente, ¿de acuerdo? Entonces esta arteriola se achica o se agranda y me va a disminuir. ¿Qué me va a disminuir? Solo analizando eso, si yo tengo mi arteriola aferente que se achica, ¿qué va a disminuir?
el flujo, ¿no es cierto? Por lo tanto, probablemente disminuya la presión, ¿no es cierto?, con la que llega el capilar. Y si me disminuye la presión, pues me va a disminuir a la final la presión neta del filtrado glomerular. Entonces el filtrado puede ser que disminuya. En cambio, si yo vasodilato, esa arteriola va a llegar más sangre, me va a aumentar la presión y la presión neta del filtrado glomerular en cambio va a aumentar. Y por lo tanto yo puede ser que orine más, ¿de acuerdo? Y ya lo vamos a ver explicado. ¿Qué es lo que hacen las arteriolas? Y vamos a referirnos específicamente o un poquito más a la relación de la arteriola aferente. ¿Qué es lo que hace? Aumenta o disminuye el flujo sanguíneo al glomérulo y por lo tanto va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Estos cambios o estas regulaciones en relación al aumento o a la disminución de la tasa de filtrado glomerular por la vasoconstricción o la vasodilatación de las arteriolas, de la arteriola aferente, puede darse por dos mecanismos. Mecanismos extrínsecos, o sea, fuera del riñón, dados principalmente por la regulación del sistema nervioso autónomo simpático, y mecanismos intrínsecos, o sea, propios del riñón, a través de un sistema que se denomina el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? En lo que se denomina la autorregulación renal. Vamos a ver uno y uno. En relación a la regulación simpática, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Primerito partamos de acá. Sistema nervioso autónomo, nosotros tenemos dos tipos, ¿no es cierto? El simpático y el parasimpático. Eso ya lo vimos nosotros en cardio. Simpático y parasimpático. ¿Qué hace el simpático? El estrés, la huida, la actividad, el peligro, el miedo, todo eso, ¿no es cierto? Y el parasimpático, en cambio, ¿qué es lo que hace? El dormir, estoy comiendo, me dio mal del puerco, lo que quiera que sea. Eso es la acetilcolina. Eso hace el parasimpático. ¿A través de quién? A través de los neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores? El simpático, adrenalina o epinefrina también llamada, y el parasimpático a través de la acetilcolina, ¿no es cierto? Ya. Nuevamente esto ya lo habíamos visto. Por lo tanto, si yo tengo una activación del sistema simpático y se me comienza a producir adrenalina o se me comienza a producir epinefrina, que es lo mismo, solamente que con nombres diferentes, yo voy a tener efectos adrenérgicos, porque es adrenalina o adrenérgico, mientras que si yo estoy activado el sistema parasimpático, en cambio voy a tener efectos colinérgicos. ¿Por quién? Por la acetilcolina. Y ahí sí lo que veíamos, ¿no? La lucha en los adrenérgicos, estoy peleando con mi novia, con mi novio, y por lo tanto estoy con adrenalina al máximo, pero después ya nos hacemos de buenas y nos vamos a dormir. Entonces, en el primero es el simpático y luego el parasimpático, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros aquí? Principalmente la regulación, no principalmente, la regulación de vasoconstricción o vasodilatación de la arteriola aferente está dada por los efectos adrenérgicos del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Entonces, en los efectos adrenérgicos, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Teníamos cronotropismo positivo, ¿qué más? Inotropismo positivo, ¿y qué más? Y solo eso aprendieron, sí, porque solo eso les dije. Pero ya a nivel periférico, ya en vasos sanguíneos periféricos, ocasiona vasoconstricción periférica, o sea, cierra las arterias periféricas y contrae las arterias renales. Arterias renales, luego la rama anterior, rama posterior, la organización retropiélica, ¿sí saben eso? ¿Sí estudiaron? ¿Sí se acuerdan? Luego las ramas interloculares, los interloculares. Sí es cierto que eso también. Entonces, como contrae las arterias renales, se contrae todo el sistema de vasculatura renal, todo se contrae. Y por lo tanto, al final, ¿a quién va a contraer? A la arteriola aferente, ¿no es cierto? Que es en donde queremos que haga el efecto. ¿Y por qué se contrae? Por la secreción de adrenalina. Entonces, los efectos adrenérgicos no solamente actúan a nivel cardíaco, renal, piel, intestino, cerebro, hay un montón de efectos, ¿de acuerdo? Nosotros ya vamos viendo en dos lugares: cronotropismo positivo, inotropismo positivo y vasoconstricción periférica y vasoconstricción renal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, si yo tengo una situación en la cual se me baja la presión arterial, estoy en un choque escéptico como el señor que les menciono que tiene meningitis. Se baja la presión arterial, se baja la presión. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo te dice, no, pues se me está bajando la presión, yo necesito contrarrestar esto.
estimula el sistema nervioso simpático y comienza a través de él o por medio de las glándulas suprarrenales comienza a secretar adrenalina, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace la adrenalina? Va hacia aumenta la actividad nerviosa simpática. Esto en relación, antes de pasar de diapositiva, esto en relación a la presión arterial cuando se nos baja. Pero cuando yo estoy haciendo ejercicio o cuando me quieren asaltar, pasa exactamente lo mismo. Se activa el sistema nervioso simpático, secretan adrenalina y al final, ¿qué es lo que hace este aumento de la actividad simpática? Me va a aumentar, por efecto inotrópico positivo, me va a aumentar el gasto cardíaco, por efecto inotrópico y por efecto cronotrópico positivo, ¿no es cierto? Porque el gasto cardíaco, eso también vimos ayer, ¿no es cierto? Miren cómo se van juntando las cosas, ¿no? A más de esto, ¿qué va a ocasionar? Vasoconstricción de las arteriolas aferentes renales y vasoconstricción de los capilares y de los vasos sanguíneos en la piel y en el intestino. ¿Por qué creen ustedes que cuando yo secreto adrenalina, porque me voy a pelear con alguien, se me contraen las arterias de la piel y del intestino? Para que si me cortan no sangre. O para que justo en ese rato no me dé ganas de ir al baño. Si no, espérate un rato, yo voy al baño. No, no es cierto. ¿Por qué creen ustedes eso? Piénsenlo, analícenlo. Uy, yo sí estoy en esta cosa. He pensado que eran 2 horas, sí son 2 horas. Pero en el peluche de vida, yo sé que la sangre va a miembros inferiores. O sea, no necesariamente a miembros inferiores, al músculo. Al músculo, O sea, sí, para generar más fuerza, por independientemente ejemplo. músculo esquelético, independientemente si son miembros inferiores o miembros superiores. Pero en este caso las piernas, los músculos sí. ¿Por qué? Porque necesito sangre y los músculos para tener fuerza, salir actividad. corriendo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? ¿A dónde? A donde necesito, pues, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve a mí estarme sacando la madre con un choro si el intestino va a estar ahí así, bien, así, ay, que yo estoy en el flujo sanguíneo? No, pues no me sirve la sangre en el intestino en ese momento. Tiene que contraerse y redirigir eso ¿a dónde? A los músculos, al corazón, al cerebro para pensar de mejor manera. Entonces, por eso tiene que redirigirse esa sangre. Y redirigirse a dónde también, en ocasiones, a los riñones también, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el problema de esto? De que también se produce vasoconstricción renal, ¿ok? Dentro de la regulación por la actividad nerviosa simpática. Entonces, hay vasoconstricción de la piel, del tubo digestivo, hay vasoconstricción de las arteriolas aferentes. Como hay una vasoconstricción de las arteriolas aferentes, le hago más chiquitita, la tasa de filtrado glomerular aumenta o disminuye. ¿Por qué aumenta? No, pues estoy contrayendo. Estoy haciéndole más contrayendo. Estoy contrayendo, le estoy haciendo más chiquitito, por lo tanto la cantidad de sangre que está pasando por la arteriola aferente disminuye. Como no tengo tanta sangre, no tengo tanta presión hidrostática en el capilar. Como no tengo tanta presión hidrostática en el capilar, la presión neta de filtrado glomerular disminuye y por lo tanto la tasa de filtrado glomerular disminuye. Y como disminuye la tasa de filtrado glomerular, a la final termina disminuyendo la producción de orina. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos hace un ratito de lo del intestino. En media pelea no le voy a decir espérate a mi orina y ya regreso. No, pues no necesito en ese momento. En ese momento necesito sangre en los músculos, necesito sangre en el cerebro, sangre en los pulmones, sangre en lo que quiera que sea. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, eso es lo que sucede en relación a la regulación renal extrínseca por una activación del sistema nervioso simpático. Pero tenemos también nosotros la autorregulación renal o una regulación renal intrínseca, ¿no es cierto? El uno es extrínseca a través de la renalina y el otro el mecanismo es a través específicamente del riñón. Entonces, en el riñón, ¿qué vamos a ver nosotros? Es la capacidad renal de mantener, es la capacidad que tiene el riñón de mantener una tasa de filtrado glomerular relativamente constante frente a fluctuaciones de la tensión arterial media. Y aquí un comentario importante. El riñón y el cerebro son los dos únicos órganos que pueden autorregularse en relación a las presiones. Los pulmones no, la piel no, el intestino no, el ojo no, la lengua menos. Riñón y cerebro son los únicos que pueden autorregularse. ¿En qué sentido? Si se me está bajando la tensión arterial porque estoy con un choque séptico, una infección súper severa,
El riñón puede modificarse para mantener o asegurar que todavía haya un buen flujo sanguíneo. El cerebro es igualito. ¿Por qué? Porque si no, yo estoy así, digamos, con una infección de vías urinarias y medio se me baja la presión al suelo, ¿no es cierto? No, pues entonces necesito de ley autorregular. Los dos únicos órganos que se autorregulan, ¿de acuerdo? Y se regulan en base a quién. No en base a la tensión arterial sistólica, no en base a la diastólica, sino en base a la tensión arterial media. Ese es el objetivo. Igual, lo que dijimos nosotros. Tenemos que, dentro de la reanimación, asegurar una buena tasa de filtrado glomerular. Y otro de los objetivos de la reanimación es mantener o asegurar una tensión arterial media adecuada. No una sistólica buena, no una diastólica buena, una tensión arterial media adecuada. ¿Y cuál es la adecuada? Mayor a 60, de 60 a 65 milímetros de mercurio. Esa es la tensión arterial media. Si yo bajo mi tensión arterial media menos de 60, ya no tengo autorregulación. Yo puedo autorregularme cuando tengo una tensión media más de 60. Si no tengo tensión arterial media de 60, el riñón no puede autorregularse y el cerebro no puede autorregularse y empiezan a fallar. ¿De acuerdo? La autorregulación, la capacidad de mantener una tasa de filtrado glomerular relativamente constante frente a fluctuaciones de la tensión arterial. Fluctuaciones que pueden ir desde una media de 65 como mínimo hasta una máxima de 180. Eso también faltó decirles. Lo mismo que pasa para abajo, puede pasar para arriba. Puede autorregularse hasta 180 de media. Pero si ya la media se pasa de 180, el riñón dice, no, ya no puedo más. Ya no puedo autorregularme y se da a la pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, en ese rango de tensión arterial media se puede autorregular el riñón. ¿Y esta autorregulación en qué consiste? Consiste en dos situaciones o en dos mecanismos. Primerito, la constricción miógena, o sea, a través de los músculos de la vasa vasorum, de las arteriolas aferentes, ellas solitas, ¡pum!, se cierran solitas, ¿de acuerdo? La constricción miógena de las arteriolas aferentes o eferente en menor medida, debido a la capacidad que tiene el músculo liso de percibir y responder a los cambios en la presión arterial. Medio está bajándose la presión, está disminuyendo la tensión arterial media, los vasos sanguíneos de la arteriola aferente dicen, se me está bajando la presión, ¡pum!, se cierran solitos, sin que nadie haga nada, simplemente ¡pum!, se cierran, ¿de acuerdo? O se dilatan, cualquiera de los dos casos. Y el otro sistema de autorregulación es la retroalimentación túbulo-glomerular, o también llamado el sistema, o a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Miren, nosotros tenemos aquí, justo en este espacio acá, miren, esto es un corpúsculo, están los capilares, es una arteriola aferente, arteriola eferente, y este tubo que tenemos aquí es la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Corpúsculo, arteriola aferente, arteriola eferente, túbulo contorneado proximal, rama gruesa, porción gruesa de la rama descendente del asa de Henle, porción delgada del asa ascendente, porción gruesa es todo esto, hasta acá es la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle, y vamos a enfocar nosotros aquí en este espacio. Este espacio es este que lo tenemos acá. Justo aquí en donde llega la arteriola aferente y de donde sale la arteriola eferente, por ahí está pasando una parte de la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Y se pega a estos espacios. Se pega aquí a esto, justo, literal, se pega ahí. Cuando se pega aquí, la unión de esta porción con todo este tejido que tenemos aquí se denomina el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular. Y en este aparato yuxtaglomerular tenemos acá otra imagen, miren, este es el túbulo, la porción gruesa del asa de Henle, ascendente del asa de Henle, arteriola aferente, arteriola deferente, y en todo este aparato yuxtaglomerular nosotros tenemos unas células específicas que se denominan la mácula densa. Mácula densa que están, células que están dentro de la porción gruesa del túbulo, del asa de Henle, que forman parte del aparato yuxtaglomerular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando existe hipotensión, o sea, cuando se baja la presión, nuestro cuerpo reacciona de una manera que segrega agua y segrega cloruro de sodio, segrega sal a la sangre. La sal, como todo este líquido, dijimos, el líquido y todos los solutos que se encuentran disueltos en el plasma
pasan, atraviesan completamente el primer filtrado, ese líquido, ese ultrafiltrado que está súper cargado en sal, viene por aquí, ¿no? Se filtró, está súper cargado en sal porque estoy hipotenso, viene por aquí, sube por acá, llega a esta porción acá, el aparato yuxtaglomerular, llega específicamente acá, y ese líquido súper cargado en sal y cloruro de sodio es censado ¿por qué? Es censado por las células de la mácula densa. Entonces estas células de la mácula densa dicen, no, algo está pasando, este líquido está súper salado, debo estar hipotenso, por lo tanto tengo que segregar o tengo que autorregular. ¿Y segrega qué? Segrega renina. La renina es producida por la mácula densa, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros segregamos renina, empieza todo este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es lo que pasa? La renina, a través de la circulación, se va hacia el hígado, en donde se encuentra con el angiotensinógeno, se juntan y forman angiotensina 1. La angiotensina 1, a través de una enzima, angiotensina convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la que tiene capacidad vasoconstrictiva. La angiotensina 2 es la que ocasiona que se cierren o que se contraigan los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Igualito que la adrenalina, solamente que ahora por la angiotensina 2. Y pasa lo mismo, hace una vasoconstricción periférica y hace una vasoconstricción de la arteriola aferente renal. Y es aquí, cuando ustedes lleguen a farmacología, que este es el mecanismo a través del cual se utilizan los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los antihipertensivos. Y antihipertensivos como cuáles, como enalapril, captopril, lisinopril, perindopril, toditos los pril que tengan de antihipertensivos funcionan aquí, inhibiendo a quién, inhibiendo a la enzima convertidora de angiotensina. Si yo no tengo enzima convertidora de angiotensina, por más renina que tenga, por más angiotensina 1 que tengo, no lo transformo en angiotensina 2 y por lo tanto no hago vasoconstricción. Entonces, como no estoy tomando IECAS, se produce todo esto, se produce angiotensina 2, se produce vasoconstricción renal y me autorregulo de esa manera. Como estoy tan hipotenso, estoy con una tensión arterial disminuida, no puedo autorregularme, y lo que ocasiona la angiotensina es que se contraiga nuestra arteriola aferente para intentar asegurar o mantener una tasa de filtrado glomerular adecuada. ¿De acuerdo? Ok. Y esto vemos la próxima semana. Ya. Muy bien, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes?